dimisión de un presidente de los Estados Unidos que, la verdad, con este estándar en nuestro país había dimitido ya, yo creo que hasta, vamos, hasta, no sé, el bedel. Pero bueno, básicamente, con este trabajo periodístico, partiendo de esa información conseguida de esa forma cuestionable o según la justicia ilegal, se pusieron una serie de prácticas que llevaron a que dimitiera este señor. Otra muy famosa fue la de los papeles del Pentágono, que esto básicamente lo que hicieron fue que se publicó un informe sobre los Estados Unidos donde explicaban la política que habían seguido en la guerra de Vietnam y en el sur de Asia, y bueno, esto también causó como una gran convulsión. Son como las dos filtraciones más famosas, pero filtraciones ha habido como siempre. Esta del escándalo del tabaco, que es famosa, ¿no? Un trabajador de la industria del tabaco de repente filtró unos informes y tal, y acabaron pues todos estos altos directivos teniendo que declarar ante comités, en fin. Y esta me gusta mucho porque es como la primera. Por cierto, la tilde está mal. Este señor se llama Pausanias. No. Sí, Pausanias. No. Sí. Y este, bueno, este señor era un general de Esparta que de repente quiso hacer una especie de trato, creo que con los persas. Entonces cogió a su esclavo, le dio un papelito y dijo: llévale esto a los persas. El esclavo cogió el papelito, se fue por ahí, se mosqueó un poco y miró el papelito. Y en el papelito ponía que Pausanias quería traicionar a la ciudad de Esparta con los persas. Entonces el esclavo, de cierta forma, hizo llegar ese papelito a las autoridades de la ciudad. O sea, filtró ese papelito. Además mola mucho porque en el papelito también ponía: cuando leas este papelito, mata al que te lo ha entregado. Era el rollo de matar al mensaje. Un motivo adicional para... El esclavo este que tengo aquí... Arcilios. El Arcilios este tuvo la suerte, que es un criterio, de leer el papelito, que eso no se puede hacer porque sería como súper ilegal y hay que cumplir la ley. Filtró ese papel a la ciudad, en fin, a Pausanias lo rejubilaron por lo menos, y realmente fue como la primera, se considera como la primera filtración de la historia, ¿no? O sea, que es un proceso, y ya sin la chanza, ¿no?, que ha existido realmente desde siempre. La sociedad tiene derecho a conocer cuestiones que violen los derechos humanos, ¿no? Da igual cómo se consigan. Bueno, este es el logo de la Associated Whistleblowing Press. Esta es la ONG que tenemos, en la cual nosotros nos dedicamos a implementar y operar buzones de filtraciones para prensa en todo el mundo de habla hispana. Es una ONG belga, y os preguntaréis, ¿por qué belga si hacéis habla hispana? Pues porque Bélgica es el país que nos ofrece una mayor seguridad a la hora de hacer nuestro trabajo. Bélgica tiene unas leyes donde el secreto de fuentes y la protección de la prensa para su trabajo están muy consolidados, y es el país que nos ofrecía más garantías. Entonces se hizo un estudio de dónde montar la ONG y se decidió que en Bélgica para tener una mayor protección legal. Nosotros no hacemos nada ilegal, hacemos nada más una cosa que se llama periodismo. Lo que pasa que a veces molesta a gente, y es verdad, porque recibimos cosas que no sabemos el origen que tienen, que pueden ser robadas o pueden ser conseguidas de una forma que hay gente que considera que es ilegal. En cualquier caso, como os contaré después con los papeles de la Castellana, nosotros solo publicamos cosas que entendemos que son relevantes, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema legal, y bueno, aquí estamos. No sé si hay algún problema. La AWP, aparte de filtrarla, como veis, opera otra serie de buzones en distintos países. Unos son más pequeños, otros son más grandes. Mexico-Leaks, por ejemplo, uno que funciona también bastante bien, está publicando cosas muy grandes, un consorcio con distintos medios de aquel país bastante grande, y bueno, tenemos como en distintos países. Filtra la que hay aquí. La principal característica de la ONG que yo tengo es que nosotros en realidad lo que queremos hacer es cerrarla. O sea, que no queremos existir, nosotros no queremos ser necesarios, estamos trabajando cada día para poder desaparecer. Nosotros queremos una sociedad justa, queremos una sociedad donde haya unos medios de transparencia que permitan fiscalizar los poderes, y queremos que en realidad no haga falta filtrar información y no haga falta cómo conseguir informaciones. Como lamentablemente esto no está ni lejos de suceder, pues seguiremos trabajando cada día, ¿no? Pero con esto también lo que quiero decir es que nosotros tenemos un gran respeto por la privacidad de la gente. Esto puede ser difícil de comprender o puede parecer un poco contradictorio. Nosotros nos dedicamos como a exponer información confidencial, pero tenemos mucho cuidado con la privacidad, pero realmente lo hacemos así. Después contaré más sobre esto cuando hablemos de los papeles de la Castellana. En la AWP nos dedicamos a distintas cuestiones: montar buzones, asesorar gente, intentar hacer una red entre periodistas de investigación. Bueno, aquí lo podréis ver después. Y Filtra es el buzón que tenemos en España. Este buzón, ¿qué es lo que es? Bueno, pues un buzón que permite el envío anónimo y seguro de informaciones a medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Significa esto que tú te puedes ir a la página web nuestra y allí puedes un texto o unos documentos, lo que sea, enviarlos, y nosotros no vamos a saber nunca ni quién eres, ni de hecho el contenido de la comunicación. Todo lo que tú mandes va a estar cifrado, nadie, si alguien intercepta esa comunicación, no va a poder abrirlo, no va a poder enterarse, y además nosotros no tenemos posibilidad físicamente de saber quién eres. Es lo que contaba también el profesor esta mañana, ¿no? Que habrá mecanismos tecnológicos que imposibiliten a las redacciones de los periódicos saber quién ha mandado la cosa. Bueno, eso existe ya y es a lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros no sabemos quién envía las cosas. Por supuesto hay alguien que te envía una cosa y te pone allí en la ventanita: soy Juanito, este es mi teléfono. Entonces sí sabes quién es la persona. Pero por regla general, si la persona no quiere decirnos quién es, nosotros no podemos técnicamente saberlo. Es más, en los términos y condiciones de enviar en Filtrala, cuando tú vas a enviar algo, nosotros te obligamos a hacer un tick en una opción que pone donde tú demandas tu anonimato. O sea que si nosotros llegáramos a saber quién tú eres,
tenemos prohibido por la ley belga revelarlo, que es muy interesante. En la ley española que regula este tipo de cuestiones, tú tienes como periodista el derecho a no nombrar tu fuente. En la ley belga es mucho mejor, a mi entender. En la ley belga, si tu fuente te lo ha pedido, tú tienes la obligación de no revelar su identidad, ¿no? Y esos son, digamos, los parámetros con los cuales jugamos nosotros y con los cuales protegemos a nuestra fuente. Es importante decir también que en los años que llevamos funcionando nunca hemos tenido un incidente con ninguna fuente, nunca hemos tenido ningún tipo de revelación que haya llevado a la identificación de alguien o ningún problema. Con los papeles de la Castellana, os contaré después, ha habido un detenido, que la policía dice que es la persona que consiguió los documentos, los facilitó, lo que sea y tal, pero eso no tenía nada que ver con el proceso nuestro. En teoría lo habrían pillado por lo que hizo a la hora de conseguir aquello que nos envió. Nosotros esto es una cosa que tenemos mucho cuidado. ¿Cómo filtrarla? Filtrar, como decía, es un buzón que es anónimo y seguro. Lo de anónimo significa que ni siquiera nosotros podemos saber quién es la persona que lo manda. Esto lo pongo así grande porque me parece importante, lo repito mucho. Seguro es porque la comunicación, desde que tú la metes en la página y le das a enviar, se cifra, y si alguien lo intercepta no puede saberlo. Y como veis, he puesto aquí 2 asteriscos porque es importante saber que la seguridad del anonimato no existe nunca al 100%. Cualquiera que diga lo contrario miente. Trabajando de una forma segura, siguiendo las reglas, es muy difícil y hace falta sobre todo mucho esfuerzo por la contraparte, pero como nos ha contado Yolanda, la contraparte puede ser un Estado, puede ser los Estados Unidos, puede ser el Gobierno de España, con lo cual vamos, sí tiene muchas fuerzas. Pero digamos que siguiendo las reglas, haciéndolo con cierto criterio, es muy difícil que puedan saber quién eres. Pero el anonimato 100% y la seguridad en general 100% en las comunicaciones es algo que no existe, una cosa que no me canso de repetir. ¿Qué tecnología somos nosotros? Nosotros usamos software libre, que vosotros también, el profesor también. Creemos que software libre es la vía de hacerlo. Esto significa que cualquier persona podría coger este código e instalarlo él. También significa que hackers de la comunidad, ingenieros que hay que no están afiliados a Filtralab, pueden estudiar el código. Tú estudias el código, sabes qué es lo que hace, sabes qué es lo que no hace. Si nosotros aquí tuviéramos algún tipo de backdoor, eso significa algún tipo de dispositivo que hace algo no autorizado o que hace otra cosa de lo que nosotros te decimos. Una persona, un hacker, un ingeniero que examinara el código podía darse, con lo cual entendemos que software libre es la solución, o es la forma de trabajar. Trabajamos con este código que se llama Global Leaks, la L casi no se ve, pero es Global Leaks. Esto lo gestiona la Fundación Hermes. Aquí hay un listado de otros buzones que usan esta técnica. Básicamente hay como 2 grandes modelos, digamos, uno que es el Global Leaks y el otro se llama Secure Tor, que son los que prácticamente todos los medios, todos los buzones usan una u otra. También usamos Tor. Esto de Tor, a ver, ¿quién de aquí sabe qué es lo que es Tor? ¿Manos arriba? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Bueno, no está mal, tú no cuentas. Bueno, Tor, para que entendáis, si alguna vez habéis oído hablar de Tor, habéis oído hablar en un telediario cuando hablaban que los pederastas o los terroristas usan Tor para ocultarse. Bueno, y es verdad que los pederastas y los terroristas usan Tor, pero los pederastas y los terroristas también usan coches Volkswagen y también compran pan de baguette. O sea, hay una serie de cuestiones que usamos Tor. Entonces, bueno, Tor lo que es un sistema que te permite navegar de forma anónima, te permite cuidar tu privacidad. El uso que tú le des es otra cosa. Pero es el sistema que usamos nosotros, una tecnología que usamos para poder evitar saber quién tú eres. No queremos saber quién eres. Sigo. Filtralab empezó en el año 2014, tuvo una primera etapa hasta el año 2017. En esta primera etapa nosotros trabajamos con estos medios asociados. Filtralab se fundó junto con estos medios, como estáis viendo son Diagonal, el diario.es, la revista Mongolia y La Marea. Son unos medios que pertenecen al mismo espectro ideológico que podemos decir de izquierda, pero además también yo creo que comparten otras cosas como que son medios nativos digitales. O sea, son medios que han nacido ya en la era de Internet, son medios que comprenden Internet. Todos estos medios, por ejemplo, tienen también una licencia Creative Commons, permiten copiar sus contenidos. Bueno, son unos medios que de una forma afín nos juntamos con ellos, se diseñó el sistema y se decidió montar este buzón de forma colaborativa. En esta primera etapa, cuando tú enviabas una información, esa información le llegaba a todo el mundo. Nos poníamos todos de acuerdo y a quien interesaba lo publicaba. En una segunda etapa metimos también un par de medios catalanes, esto no acabó de funcionar bien, no tuvimos la fuerza, no tuvimos la oportunidad de hacerlo bien. Acabamos metiendo también algunas organizaciones de la sociedad civil, algunas siguen con nosotros. Entendimos también que no solo la prensa, sino que organizaciones de la sociedad civil tenían la necesidad y también el derecho de recibir informaciones temáticas según su actividad, de esta forma segura y anónima. Y bueno, así hemos estado funcionando durante 3 años. Y cosas importantes Filtralab. Se habla mucho siempre del periodismo de filtraciones, que es como yo recibo una filtración y la publico. Y ese es mi periodismo. Nosotros no lo entendemos así. Entonces nosotros de todo lo que recibimos hacemos una labor periodística. Yo siempre digo que la filtración es como el comienzo de la investigación. Evidentemente, si la filtración que tú recibes son las cuentas de la Comunidad de Madrid, de la candidatura olímpica, de no sé qué, tu trabajo periodístico es contrastar que eso es verdad y cuando es verdad, pues publicarlo y explicarlo. Quizá hay como poco trabajo. Pero cuando te llegan los papeles de la Castellana, que son 15 gigabytes con 40.000 documentos sobre cientos de personas, tú, como nos pasa a nosotros, montas una redacción conjunta y tardas 4 o 5 meses en poder publicar cosas sobre una treintena de personas.
De los cientos de personas de los cuales teníamos documentos, solo publicamos sobre 30, que fueron los que entendimos que eran personas relevantes, personas públicas, hechos noticiosos y teníamos el derecho a publicarlo. Insisto, nosotros tenemos mucho cuidado con la privacidad de la gente. En los papeles de la Castellana tenemos muchos datos de mucha gente que hace cosas muy feas y posiblemente delitos, pero que entendemos que no son noticias porque son personas privadas. ¿Vale? En general, la labor de investigación, de contrastar y la responsabilidad a la hora de publicar, nosotros la trasladamos a los medios. Nosotros lo que sí hacemos es que les ofrecemos el servicio de que esos documentos originales, bueno, nosotros nos tratamos los documentos, le quitamos los metadatos, le quitamos, por ejemplo, también tapamos, ponemos en negro, información a tercera persona no relacionada. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los papeles de la Castellana publicamos un montón de papeles de Hacienda, de regularizar patrimonio, este tipo de cosas, y en la primera página venía el nombre de la persona que había presentado su documento. Y esa persona era el trabajador de la oficina de no sé dónde, que es sencillamente la persona que con la firma electrónica y con un poder había presentado los documentos. Esa persona no tenía nada que ver con nada, tachamos su nombre. Quitamos metadatos de los documentos y Filtrala es la entidad que asume la publicación. Tú haces la noticia en tu periódico, tú hablas de lo que está pasando, hablas de algunos documentos, puedes poner unos pantallazos, un extracto, pero pones los documentos, los publicamos nosotros en nuestros servidores y en nuestra web. Si alguien tiene algún problema, pues que venga a buscarnos y lo discutimos. Otro servicio que ofrecemos en Filtrala. ¿Cómo se usa Filtrala? Bueno, es muy fácil. Tienes que ir a nuestra página, filtrala.org, dar al botoncito y seguir los pasos. Lo puedes hacer esto si lo haces con Tor, tienes un envío de seguridad anónimo, lo puedes hacer también con Chrome y entonces a lo mejor el anonimato no está asegurado. Esto, insisto, también depende de cómo estén monitoreando la red en la que tú estás, pero bueno, implementamos este tipo de envío menos seguro, por decirlo así, para otras cuestiones o para facilitar el envío si alguien consideraba que podía hacer un envío de esta forma. Te salen unos campos del título, de no sé qué, metes un archivo, lo adjuntas, lo das, pum, pum, y lo envías. Cuando lo envías, te quedas con un código único de 12 cifras y ese código te permite en algún momento volver a la plataforma y poder contactar con nosotros. ¿Vale? Bueno, es una cosa como muy sencilla, es mucho más fácil que registrarse en cualquier servicio y cualquier persona puede, de una forma bastante fácil, enviar documentación que crea relevante a Filtrala y a través de Filtrala llega a los medios de comunicación. ¿Qué tipo de publicación hemos hecho en estos 3 años? Pues un montón de cosas. Como veis ahí, realmente hemos sacado como docenas de cosas. Estos números están ya totalmente desactualizados. Sacamos una lista negra de contratación que había en el CSIC. El CSIC sabía que es un organismo público y resulta que había una especie de listado de gente a la cual le interesaba que no trabajaran allí, algo totalmente ilegal e inmoral. Pues lo cogimos, lo contratamos y lo publicamos. Publicamos una cuestión también pequeñita y privada, pero que era esto, ¿no? La carta de un magistrado del Tribunal Constitucional pidiendo hacer un favor a alguien. Lo conseguimos, vimos que era relevante, lo contratamos y lo publicamos. Las cuentas de la campaña olímpica de Madrid, mucho dinero público, el destino del dinero público nos pareció interesante, se publicó. El CROSS, un tema ambiental. El CROSS era una firma que gestionaba unas balsas de residuos en Andalucía y esta empresa falsificaba los informes sobre contaminación que pasaba a la Junta de Andalucía. Conseguimos una serie de correos que eran tipo nos ha dado 35, hemos pasado el límite, da igual, pon 25 y mándalo, jaja, así. Entonces esta empresa engañaba a la Junta de Andalucía, nosotros conseguimos eso y nos pareció que era noticioso publicarlo, puesto que estaban malversando dinero público y estaban jugando con la salud de los ciudadanos. Sueldo de la plantilla de Telemadrid, otra línea que seguimos nosotros y que nos parece noticioso es toda esta información que debería ser pública, pero por lo que sea no lo es. Entonces pues sacamos un extra con una serie de sueldos de la plantilla de Telemadrid. Aquí no me acuerdo, pero en un caso como este lo que haríamos probablemente sería tapar los nombres de las personas si los teníamos y sacar solamente las categorías y los sueldos, ¿no? Insisto, nosotros tenemos mucho cuidado con la privacidad de la gente. Una cosa importante que hay que saber es que nosotros recibimos muchas cosas que son totalmente irrelevantes. El 80% de lo que recibimos es un relato de alguien, una cosa un poco inconexa, bueno, entonces realmente hay un trabajo de edición, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de edición, de verlo todo, junto con los medios, que es bastante complejo. Después recibes cosas pues, que son interesantes por publicar, o recibes cosas que son muy interesantes y te pasas 6 meses investigando y las acabas publicando. Pero a principios de 2016, de repente nos llegó esto que decidimos llevar los papeles de la Castellana. ¿Qué es lo que fue esto? Bueno, fueron 15 gigas de filtraciones, 40.000 documentos, que lo que parecía que era el contenido de un bufete de abogados, un bufete de gestión que se dedicaba como a llevar en las cuentas y a llevar las prácticas fiscales a una serie de notables, o sea, a personas, a nobles, pues estaba la familia del rey, grandes industriales y, bueno, recibimos esta información, la estuvimos investigando, montamos una redacción entre los 3 medios, estuvimos trabajando y descubrimos que realmente había muchas noticias, cuestiones que tenían que ser noticiosas, ¿no? Y entonces estuvimos a partir de junio publicando durante una serie de semanas esta noticia que los papeles de la Castellana, un pequeño guiño a los papeles de Panamá, también porque era un poco el mismo tipo de información, mucho más pequeñito, mucho más local, pero lo mismo. Y además yo creo que al final, y esto es una apreciación personal, yo creo que conseguimos también hacer una especie de mapeo de esas prácticas que hacen las élites. Toda esta gente que está en una posición privilegiada, económica o social, y que nos dice y nos ordena cómo vivir, después no cumplen las propias reglas, ¿no? Entonces nos pareció muy significativo por esto.
Esto fue un poco una cabecera, la puso al diario.es, ahí están una serie de los protagonistas. Sí, si habéis visto bien, hay un señor ahí que tiene pinta como de ser Borbón, y efectivamente, la familia del rey. Pillamos a la familia del rey montándose fundaciones, moviendo dinero de un país a otro y haciendo prácticas para no pagar impuestos en el reino de España. Es paradójico, pero cierto. Aquí tenéis una serie de cuestiones que publicamos, de noticias. El criterio que usamos fue siempre, insisto, el que fuera noticioso, el que nosotros consideramos que era noticioso, dependiendo de la persona protagonista. Si era una persona pública, si era un cargo público, por supuesto no hay pregunta, pero si era una persona pública, qué tipo de persona era, qué tipo de empresario, qué tipo de prácticas había hecho, y así decíamos si publicar o no. De hecho, tuvimos 2 o 3 historias que nos parecían como super cookies, o sea, realmente muy interesantes, pero consideramos que por el tipo de práctica que se había hecho o por el perfil de la persona no era noticioso y decidimos no publicarlo. Y fuimos bastante conservadores, que es la única forma de hacer nuestro trabajo, insisto, respetando la privacidad. Aquí están los compañeros de La Marea, los que publicaron. También la revista Diagonal formaba parte, ahora ha mutado en una cosa que se llama El Salto. Os recomiendo que lo miréis, un nuevo medio, El Salto. Y entre todos, pues estuvimos publicando todas estas noticias durante 3 semanas y en lo que fue, digamos, la filtración más grande que hemos tenido. Un problema que tuvo nuestra filtración es que hay mucha gente que no se enteró que existió, pero eso tiene más que ver con el mapa de los medios que hay en España que con nuestra labor, ¿no? Nosotros trabajamos con medios pequeños, algunos medianos. El diario.es es un medio que tenía cierta relevancia, pero este tipo de noticias, que además eran molestas porque estabas hablando de grandes industriales, de un vicepresidente de Telefónica, bueno, de una serie de gente con cierto poder, y los distintos medios no lo recogieron. Digamos que los grandes medios hicieron como que no vieron y no replicaron estas noticias, cuando lo normal es que si otro medio da algún tipo de exclusiva, que aunque no sea tuya, si tiene cierta dimensión, cierta importancia, yo voy por lo menos a recogerlo y a contar que esto existe. Esto en muchas ocasiones no pasó aquí y nos encontramos muy solos, pero bueno, ahí está todo. Yo creo que se hizo un trabajo periodístico excelente y sobre todo las revelaciones que hicimos de cómo funcionaban parte de esta gente. ¿Cómo? Vamos a ir terminando. ¿En serio? Sí. Vamos terminando. Pues eso, yo creo que realmente mostraron las prácticas de estas élites, que realmente es importante. ¿Cómo publicamos los documentos? Bueno, aquí hay un ejemplo, pero básicamente, como decía, en este caso el lobby español de la carne, no sé qué, los medios publican la noticia, alguna captura o algo así, y nosotros somos los que publicamos la información. En este caso, este PDF, si lo veis ahí, está en un servidor nuestro, usamos servidores especiales que están en países seguros, bueno, cuestiones de este tipo. Segunda etapa de filtrado, ¿con esto vamos a acabar? ¿O no? Sí, vamos a acabar. Ahora vamos a abrir una nueva etapa donde vamos a reforzar el papel de la sociedad civil. Entonces vamos a crear una especie de vivero de buzones para ONGs. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a hacer un open call, vamos a hacer una llamada abierta para toda organización de la sociedad civil que crea que le vendría bien tener un buzón, o sea, un espacio donde la gente le puede mandar información anónima y segura. Vamos a recibir aplicaciones de la gente y vamos a recibir 8 días a los cuales durante un tiempo de forma gratuita les vamos a ofrecer ese buzón a ver si le funciona. En una segunda etapa, al que le guste, pues se podrá quedar. Vamos a cambiar también el modelo de colaboración. Es verdad que no funcionó muy bien, teníamos ciertos problemas con los distintos caracteres de los medios. El diario es un diario ya bastante grande que va a última hora, La Marea edita en papel cada 15 días, con lo cual había ciertos problemas y vamos a cambiar el sistema. Tenemos que trabajar la sostenibilidad. Todavía no sabemos si lo que hacemos nosotros aporta suficiente valor como para que sea útil y para que la gente nos apoye. Vamos a ir en los próximos años y se supone que abriremos ahora en el segundo trimestre del año 2018. Estamos ahora todavía conceptualizándolo, preparándolo, buscando gente y bueno, ya oiréis hablar de nosotros. Muy brevemente, ¿qué problemas encontramos nosotros en España de las filtraciones? Primero, que no solo hay una ausencia de un marco jurídico que proteja las filtraciones, sino que tenemos un marco jurídico que criminaliza las filtraciones. Esta mañana nos contó el profesor Cotino nuevamente que todas las filtraciones y conseguir la información es delito, pero es que además, según la ley de enjuiciamiento criminal y otras legislaciones, si tú has usado medios informáticos para conseguir ese material, que medios informáticos hoy en día es todo, ya puede ser considerado como acto de terrorismo. Por lo cual realmente ahora mismo tenemos un marco legal muy agresivo para estas prácticas que hacemos nosotros. Otro problema que tenemos es el típico de la barrera tecnológica. Internet es una cosa que en España todavía no se usa mucho. El desprestigio de la prensa, especialmente la tradicional. ¿Por qué le voy a mandar yo esto a la prensa, esta información que tengo, si la prensa no lo cuenta? Bueno, estas cuestiones. Y en general, y lo que me preocupa, y por eso hice esta intervención, no sé si muy afortunada esta mañana, dirigiéndome al profesor, el desconocimiento de este fenómeno por parte del público. Lo de las filtraciones se sigue viendo algo como ilegal, como oscuro, como que es un delito, como que chivarte, y en realidad no es eso, en realidad es cumplir como tu obligación. De hecho, nosotros tenemos una ley en España, hay una ley que dice que si cualquiera de nosotros es conocedor de un delito, tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades. ¿Qué pasa? Que como dijimos esta mañana, si lo haces, date por muerto. O sea, te van a hundir la vida. Entonces, como complicado. Pero para eso estamos nosotros. Conclusiones, nosotros queremos desaparecer, o sea, nosotros no queremos existir. Espero algún día estar aquí contando otra movida y que no seamos necesarios. Entendemos la filtración como un derecho. La sociedad tiene derecho a conocer prácticas que violen derechos humanos y nosotros entendemos que hay más cosas también. La filtración la tenemos como ese inicio del trabajo periodístico. No dejamos nunca de ver esa tensión entre el derecho a saber la privacidad y estamos trabajando en España bajo la amenaza de estas leyes mordazas.
Así que con esto lo dejo, muchas gracias y después si tenéis preguntas pues podemos hablar. Gracias.